¿Ustedes aman a Dios o no? No, doña, no lo ama. Ok. Que guardemos sus mandamientos. Por eso usted no ama a Dios, porque usted no guarda los mandamientos de Dios. Lee. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque los mandamientos a nuestro pueblo son gravosos. Nunca yo vi una señora, mi abuela nunca usó un pantalón. Mi abuela tiene 80 años y nunca usó un pantalón. Ahora las mujeres viejas usan pantalones como las niñas. Cuando es contrario hacia Dios. ¿No es verdad, hermano, eso? ¿Usted ha visto alguna señora con más de 80 años en República Dominicana usando un pantalón? No. ¿De dónde nuestro pueblo adaptó esa costumbre de los pantalones? De las mujeres usar pantalones. América. ¿Por qué? Ve esa parte. Escucha lo que dice Juan. Pues este es el amor a Dios. Dios va a definir cuál es el amor a Dios. ¿Cómo nosotros amamos a Dios? Porque lo que tienen los dominicanos, yo soy dominicano, de la tribu de Simeón, por más decirlo, nosotros somos israelitas. Él también lo es, él también lo es, él también lo es. Pero ¿qué pasa con los dominicanos? Nosotros somos una nación bien orgullosa. Cualquier cosa que nosotros decimos nosotros lo rechazamos. ¿Por qué? Nos vamos en pos de nuestra propia sabiduría. ¿Es cierto o no? El dominicano es así. Léanlo una vez esa parte. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea, de la forma que nosotros amamos a Dios guardando los mandamientos. ¿Alguna vez en República Dominicana cualquier denominación cristiana ha dicho que nosotros estamos supuestos a guardar los mandamientos? ¿Cuáles? A la iglesia yo he ido, sí. ¿Cuáles mandamientos dicen que usted lo debe cuidar? ¿O guardar? Querer a tu prójimo, no adulterio, no matar, no robar. Son los 10 mandamientos. O sea, ellos dicen, Sí. debemos de cumplir los 10 mandamientos. ¿Tú estás en acuerdo con eso? De que estamos supuestos a guardar los 10 mandamientos. Claro. ¿No estás de acuerdo? ¿Tú sabes cuáles son los 10 mandamientos? Vagamente, sí. Vagamente. ¿Puedo ir a la iglesia cristiana? ¿O a ir una vez? ¿O va a escuchar? Sí. ¿Qué ha hecho el momento? Yo te voy a decir, te voy a enseñar cuáles son los 10 mandamientos. Porque tú mencionaste algunos. Dijiste no matar, eso está en los 10 mandamientos. Amar al prójimo como a ti mismo, tú lo mencionaste, ¿no? Sí. Eso está en los mandamientos. Los 10 mandamientos. Eso me salió, ¿no? Me salió. Ok, no está, pero Cristo dice que hay dos mandamientos que son sumamente grandes, ¿no? Amar a tu prójimo como a tu mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a tu mismo. Esos son los dos grandes mandamientos. Esos dos grandes mandamientos, ¿están en los 10 mandamientos? Creo que no. No están ahí. O sea, si Cristo dice que esos mandamientos son más grandes y no están en los 10 mandamientos, son más de 10 cosas, ¿no? Son más de 10. Pero nos enseñan en la iglesia cristiana, por ejemplo, esa, tú vas, ellos te enseñan, ok, nosotros no lidiamos con los mandamientos de Dios, nosotros lo que creemos en Cristo. Eso de acuerdo a la Biblia. Concuerda con la Biblia. No he leído la Biblia suficiente para decirte si... Pero tú mentalmente, una persona que tenga un conocimiento más de sentido común, era Nehemia. Una persona que tenga un sentido común, por ejemplo, mira este sign, por ejemplo. Acércate, nosotros para que hablemos un poquito más cerca. Mira este sign, ¿no? ¿Verdad? Tú conoces la historia de la República Dominicana, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Okay. Eso nos pasó a nosotros, ¿no? Los españoles conquistaron a los nativos de nosotros, trajeron a los llamados negros y nos mezclamos, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, tú te ves que eres una persona bien inteligente, ¿no? ¿Verdad? Tú vas a la universidad, tú tienes algún conocimiento de historia, ¿no? Sí, conozco historia, pero no es... ¿De dónde migraron los nativos que estaban antes de Colón a República Dominicana? ¿De dónde vienen esa gente? ¿Quiénes son esa gente? Porque la historia de nosotros empezó después de que Colón llegó. Antes de eso, exacto. Antes de eso nosotros no sabemos nada de nosotros, ¿no? La historia de nosotros ha sido totalmente erradicada. Nehemia 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios. O sea, los ministros, nosotros lo llamamos Biblia eso, ¿no? Pero ese libro se llamaba el libro de las leyes de Dios, el libro de la ley, esto se llamaba eso. El Torah. O sea, el Torah son las cinco leyes, pero la Biblia completa se llama el libro de la ley. O sea, los profetas son la ley. O sea, la Biblia entera se llamaba el libro de la ley.
hay un nombre hebreo para las leyes. Exacto, Torah. Todas, pero las leyes tienen un nombre y usar las leyes tienen un nombre también. Nosotros le llamamos la ley. Lo que pasa es que hay muchas definiciones. Recuerdan que el hebreo que nosotros hablamos hoy en día, ese no es el mismo hebreo que estaba en la Biblia. O sea, el hebreo que se habla hoy en día es una mezcla de diferentes idiomas. Y salió lo que es hebreo. O sea, las definiciones del hebreo hoy en día no son 100% correctas. Pero léate esa parte de la Biblia. Porque eso es lo que mucha gente no entiende. O tiene ese problema, o esa deficiencia. Y leían en el libro de la ley. Esos son los Esdras y las personas que estaban con Esdras en ese tiempo, ¿no? ¿Verdad? Cuando vinieron de Babilonia. Tú sabes, tú tienes algo de historia, ¿no? ¿Verdad? Tú conoces Babilonia, Persia, todos esos cosas. En ese tiempo, los israelitas vinieron de la esclavitud de Babilonia que fueron, cuando el reinado de los persas y los medos, ¿no? ¿Verdad? El rey Ciro permitió que los israelitas fueran a la tierra de ellos, a la Israel, que es nuestra tierra. Entonces, esta tenía una reunión de todos los israelitas para hablarles de la ley. O sea, él tenía muchos sacerdotes y leedores de la ley. O sea, esas personas estaban leyendo. Y leían en el libro de la ley. Leían en el libro de la ley de Dios. De Dios, claramente. Claramente. O sea, ellos leían el libro de la ley claramente. Hoy en día, la iglesia cristiana lee el libro de Dios claramente. ¿Por qué? Porque la gente nunca, tú vas a ver una gente tomando nota en la iglesia, solamente escuchando. Un pastor o cualquiera, un sacerdote, ¿qué hace? Dice una escritura y empieza a brincar. ¿No entiendes lo que estoy diciendo? Pero no leen claramente la Biblia. O sea, tú sales de la iglesia sin ningún entendimiento de lo que estás leyendo. Queda loco. Déjalo de por hermano. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido. ¿Y ponían qué? Y ponían el sentido. Ok, ¿cuál es la otra palabra por sentido? Su interpretación, lo que ellos le da la gana, tu opinión. Sentido significa cuando tú tienes sentido común. O sea, si yo estoy leyendo algo y tú dices, coño, da sentido eso. O sea, tu sentido común empieza a racionar. O sea, ese es el objetivo de los pastores, ese es el objetivo de los profetas, ese es el objetivo de los sacerdotes de Dios. De lo original. De lo original. O sea, lee la Biblia y date el sentido y el entendimiento claramente. Claro. ¿Tú entiendes? Ahora, la pregunta que yo te hice fue, de acuerdo a la historia, no dicen de dónde provinieron. Y si dicen de dónde provinieron los nativos de la República Dominicana, dicen que ellos vinieron por Alaska, caminando por el... ¿Es correcto eso? Ve el segundo libro de eso. ¿No entiendes? ¿Tú entiendes inglés o no? Sí. Léelo en inglés. Nosotros vamos a leer en inglés, porque el objetivo de nosotros hoy en día es hablar en español, porque estamos en esta comunidad. Este es el primer día que nosotros estamos acá. Segundo libro de eso. Because our forefathers traveled to DR, Puerto Rico, all these different islands. Second Esdras, chapter 13, verse 40. Give me the... Those are the 10 tribes which were carried away prisoners out of their own land in the time of Hosea the king. Those are the 10 tribes. He's talking about the 10 tribes. Do you know the history of the 12 tribes? ¿Tú sabes la historia de las 12 Es de naciones? Judá y de ahí vienen. Edomai, ¿no era? Míralo. Estas son las 12 tribus. Estas son las 12 tribus de Israel. Judá, Benjamín y Levi, esos son las 3 tribus que conformaron el reino de Judá. O sea, cuando tú lees el Nuevo Testamento, que tú lees Cristo hablando con los judíos, con los fariseos, ellos eran el reino de Judá. ¿Usted sabía eso, hermano? No. Eran el reino de Judá. Ahora, las 10 tribus de Israel, que están desde Efraín hacia abajo, hasta Natalie, esas 10 tribus son el reino de Israel. Tú tienes 2 reinos en la Biblia, el reino de Israel y el reino de Judá. Son 2 reinos. La misma nación se separó en 2 reinos, ¿no? ¿Verdad? Después que Salomón murió, el hijo de Salomón, Roboam, cogió el reinado e impuso taxes y habló mal a las 10 tribus. Entonces se separaron, la nación de Israel se separó en 2 naciones. Una se llamaba la nación de Judá y otra se llamaba la nación de Israel. O sea, el reino del norte es la nación de Israel, el reino del sur es la nación de Judá. Ahora, las 10 tribus conforman el reino del norte, o sea, las 10 tribus de Israel.
Eso es lo que está hablando aquí. Esto va a hablar de las 10 tribus de Israel. En el tiempo de José. José fue el último rey que reinó sobre el reino del norte. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2800 antes de Cristo. 2800. Antes de Cristo. 2800 algo así antes de Cristo. ¿Cuál fue la fecha exacta del reino? Cuando el Salomón se murió. se murió. 14 years. Okay. 1400 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de muchos años. Ahora, en el tiempo de esto, estamos hablando de algunos 700 antes de Cristo. En el tiempo de la Those are the 10 tribes which were carried away prisoners. they were slaves. The king of Assyria to the northern kingdom and bring them to Assyria as slaves. ¿Sí? Assyria was before or after that? Asiria es el reinado que conquistó el reino del norte, o sea, antes de Babilonia. Before Babylon. Before. There was the superpower at that time. Babylon had a huge... Exactly, because they conquered Assyria. They conquered Egypt, they conquered all the area, all the land they conquered. Read it again. Those are the 10 tribes Now we're going to talk about the 10 tribes. From Ephraim down. Read. which were carried away prisoners They were slaves. They destroyed the northern kingdom, and all the people they take it and bring to Assyria as slaves. out of their own land Okay? in the time of Hosea the king, In the time of Hosea, king of Greece, whom Salmanasseh, Salmanasseh was the king of Assyria. the king of Assyria, led away captive, Okay? and he carried them over the waters. They carried what? Carried them over the waters. They carried them in boats for water. And so came they into another land. They came to Assyria. They bring from Israel to Assyria. But they took this counsel. Now the council is men, the leaders of the nation, when they asked Syria, they took over the Babylon. They took a council. The leader of the nation of Israel, they took a council. But they took this counsel amongst themselves. Among themselves, our forefathers they took a council. They said, you know, we're gonna leave this area. That they would lead the multitude of the heathen. They leave a multitude for the heathen. Do you know what the word heathen means? Problema. Heathen means nation, different nation. That's what the word heathen means, nation. Right? And go forth into a further country They try to travel to another country. where never mankind dwelt. We never mankind dwell. The country that the 10 tribes that they pray to, to travel, was a country with never mankind dwell. That they might keep their statutes which they never kept in their own land. Because we never kept the commandment. For example, today we teach the commandment of the Most High. We never keep those commandments because what? We had many nations around all about. For example, you have the Babylon. They had different gods. You have Assyria. Now our people, we love to worship another god. Do you know that? In Dominican Republic, we worship everything. The Virgin Mary, whatever, all this kind of image we worship because we have that kind of spirit inside. Now we say, bro, we can take all those nations around about our nation, our children, worshiping different items. We have to travel to another country we never mankind dwell. Now we can keep the commandment with the Most High. And they entered into Euphrates by the narrow passages of the river. The Euphrates, for example, this is the map. The Euphrates is this river right here. See? This is we usually read as Syria, Turkey, Assyria, for example. We used to be a slave in that area, Assyria. Now we took the Euphrates river. And they entered into the Euphrates by the narrow passages of the river. Okay, read. For the Most High then showed signs for them. Now we took this river for the narrow passage, right here. Wait. For the Most High then showed signs for them, Okay. and held still the flood till they were passed over. Because remember, in that area,
you have the river, and then when the river and the sea get together, what happens? You have olas, you have kind of stuff. The Mosaic put the boat. They come down For through that country there was a great way to go, namely of a year and a half. Now they do a year and a half to travel for water to Syria to that country. Romaya, look at the definition of Azor. We have the Captain Aparian. I want to Azor. Now they took from Assyria to this country that we want to travel a year and a half. And the same region is called Osiris. The same region, that country, we call this country Azor. ¿Tú alguna vez escuchaste ese nombre, Azor? No. Nosotros te vamos a buscar la definición. Azor. Pero eso era que Siria. Siria era aquí. Nosotros tomamos este río y viajamos por este río por el estrecho pasaje de aquí. Y nosotros éramos a un país lejano del que no ningún hombre había habitado. Cuando tú dices nosotros, ¿a quién te refieres? De las 10 tribus de Israel, nuestros ancestros. Read the Bible there. For the Most High then showed signs for them. For through that country that country that we're going to travel was a great way to we were go. in Assyria already. We from the beginning. The country. But they, verse 41, but they took this counsel. The council is, we made all the leaders came together, and then we started to discuss. This is the council. We discuss what we're going to do. That's the council. Amongst themselves, that they would leave the multitude of the heathen. Remember, in that time, we being in Assyria already. Now, we took the council to leave Assyria and go to this country. It's far. It's a year and a half together. And go forth into a further country. We say further. It's very long way country. Where never mankind dwelt. Where never mankind dwelt. Nobody leave that country. That they might there keep their statutes, which they never kept in their own land. And they entered into the Euphrates by the narrow passages. This is the beginning of the journey. Now, we made the council and everything. Now we take all the leaders, take all the people, and then, use box, and just start the travel. Of the river. For the Most High then showed signs for them, and held still the flood, till they were passed over. For through that country there was a great way to go. To get that country is a year and a half journey. Just to get through. Exactly. And that's where the journey began. Exactly. That's where the journey began. From day one to 1 year and a half later. Namely of a year and a half. And the same region is called Osiris. Now the same country, the region, the same area is called Osiris. That's the area that they're going to travel. Exactly. This is from the Jewish Encyclopedia. Osiris. The name of the land beyond the great river. Now the name of the land beyond the river. Because remember, we travel to the river beyond. Yeah. We're talking about beyond here, right? Yeah, beyond river. Far away from the habitation of man, in which the 10 tribes of Israel, We're talking about the 10 tribes from Ephraim to down. The 10 tribes travel from that country. will dwell, observing the laws of Moses, Serving the law of Moses. until the time of the restoration. The time of restoration is right now. When the 10 tribes and the 3 tribes, the 2 kingdoms get together in one nation. According to 2 Ezra chapter 13, We verse just read 45. 2 Ezra. Columbus, Who? Columbus We're talking about Christopher Columbus, who conquered Bia. identified America with this land. Identified America with this land. America, we call this
continent also. That's what we say. Nosotros, los nativos de Dominicana, los nativos de Dominicana, los nativos de Perú, los nativos de México, ellos son de las 10 tribus de Israel. Tú lo puedes buscar online y hacerlo, tú mismo. Por ejemplo, mira acá, aquí. Espérate, dame. La foto. Eso es historia 101, que nosotros no entendemos la historia. Nosotros hemos sido con tantos años desde Cristóbal Colón hasta ahora. Nosotros hemos estado en tinieblas. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, Simeón es una de las tribus de Israel, que hoy en día nosotros nos llamamos dominicanos, y son de la tribu de Simeón. Por ejemplo, tú ves esta imagen que está aquí. ¿Quién es ese tipo que está aquí? Borgia. No. Nosotros pensamos que es quién. La gente le llama a Jesucristo. Yo sé si no es Jesucristo. Tú sabes que no es, ¿verdad? Tú sabes bien claro que no es Jesucristo, pero el 90% de nuestro pueblo dominicano adora esa imagen está ahí. ¿O es cierto o es mentira? Ahora, de acuerdo a la Biblia, ¿de qué color era Cristo? ¿Cómo tú lo pruébame? ¿Qué es así? Bueno, yo hace mucho no leo la Biblia, pero yo sé que... El sentido común tuyo dice que no puede ser blanco. Yo sé que habla de que Jesús, Yeshua, ¿verdad? Moisés tenía la piel quemada, oscura, y el cabello napi. Ese es Cristo, eso es revelación que dice eso. También eso es vagamente, pues yo... Exacto, tú tienes una idea, pero ¿qué pasa? Nosotros hemos dado tantos años con esa imagen que ahora día decir que Cristo era negro es una blasfemia para mucha gente. Ahorita una señora, yo le di el papel y ella estaba escuchando la red. Cuando yo le dije que Cristo de la Biblia era negro, se fue y ella era negra, una dominicana negra con el pelo afro. O sea, nosotros tenemos tanta información negativa. Claro, el acondicionamiento de la sociedad. Exacto. Nos ha forzado a nosotros a aceptar una realidad que no la es. Nosotros hemos perdido nuestra historia por muchas razones. Necesidad económica, violaciones, violencia, pero la realidad es que la gran mayoría de la humanidad desconoce su origen. De la humanidad no, de nosotros lo llamamos de negro, porque tú hablas, por ejemplo, yo he hablado con hindú, ¿no verdad? Y yo le digo a un hindú, por ejemplo, que su nación, ellos provienen de Irán, de la nación de Irán. Ellos dicen, sí, es verdad, nuestros ancestros eran de Irán. Irán eran los antiguos persas y los medios. Eso eran los Irán. O sea, ellos saben que sus ancestros son de Irán. Por ejemplo, ¿cuál es la nación donde provienen los llamados blancos, por ejemplo? ¿Cuál es la nación de ellos cuando ellos provienen toditos? ¿Cuál es el origen de los blancos? Europa, la montaña caucasiana. Por de eso viene el nombre, Caucasia, de ese monte, ¿no verdad? Pero el origen de ellos fue en ese monte. O ellos viajaron a ese monte por un tiempo. Por ejemplo, recuerda, los griegos, por ejemplo, los nativos de Grecia, ¿eran blancos? Eran negros, ¿no verdad? Alguien los conquistó y se pusieron blancos, ¿no verdad? Alguien los conquistó. Ve el libro de Génesis. Yo te voy a decir la historia del llamado blanquito que no conoce hoy en día. Porque no le llama blanco, porque realmente ellos son blancos. En la Biblia le llama diablo. Pero si tú le dices que ellos son el diablo, demonio, exacto, ellos son demonios, porque ¿qué ellos hacen? Ellos, azarosos. Sí, ellos son así, son el diablo, porque el mundo entero está fuera de curso, ¿por qué? Por ellos. Ellos van a China y conquistan China, un ejemplo. Y todas las estupideces que los blancos quieren, lo ponen en China. O sea, la costumbre y la cultura de los chinos ha sido mezclada con la de ellos. Tú vas a Japón, por ejemplo. Japón, el estándar de vida de ellos. ¿Usted me escucha bien, amigo? Ya no. El estándar de vida de Japón. ¿Quién destruyó Japón? En el año 1948. Oye, Hiroshima y Nagasaki. lo que está pasando, con lo poquito que creo que entendí, pero esta gente, cuando se ponen con una fotografía, entonces es mejor limitarlo ahí. ¿Limitarlo por qué? ¿Tiene miedo? Dios no diga de tipo de miedo a nosotros. No, porque Dios, cuando guía a una gente, esa gente puede lo que diga, y está bien, porque recuérdate que Moisés lo dio. ¿Cómo fue? A Moisés. ¿Qué? ¿Cómo se llama Moisés? A Moisés de la Biblia. Claro que sí. Usted ha dado así,
Doña, saca eso también para que escuche lo que está diciendo. ¿Se acuerda cuando yo le digo, Moisés el presidente que hace tiempo, que era el faraón, sí. Y él iba y se presentaba y no le pasaba nada? Pero a veces uno no se puede limitar a cosas que quizás no sean ciertas. Tiene que tener un contacto directo para decir una cosa tan fuerte como la que está diciendo. ¿Qué yo estoy diciendo? Hay otra, ¿Qué fue? hay otra gente que no hablan con la Biblia y son destruidos, pero tú estás hablando con la Yo Biblia. estoy hablando de la Biblia. Pero algo que sea dicho así, ya hay acusado. Problema tenemos, un problema más no hace daño, ¿no? Pero, Oye, pero, yo creo que te escuché algo. pero lo amigo. que quiero es que lo que está diciendo él está diciendo algo muy fundamental que a base de Dios. No sé qué religión pertenece, pero después que pertenece a Dios, también todas las religiones. Eso no es correcto. Ahora, yo quiero que te escuche, y usted, doña, escuche también usted, que usted es una persona, tiene como unos 70 años o más. Y pico. 70 y pico, ok. Nosotros hemos sido adoctrinados con lo que se llama cristianidad, por ejemplo. Usted es cristiana, ¿no? Cristocéntrico. Usted es cristiana, ¿no? ¿Verdad? Cristocéntrico. ¿Qué significa eso? Yo no soy cristocéntrico. ¿Qué significa eso? ¿Quién es esa persona? Cristiano, ok. Esa es la Lo que yo descripción. estoy hablando de cristianismo. Cristiano y cristianismo son dos cosas muy diferentes. Está en la Biblia. Yo reconozco eso. Sigue Jesucristo, o sea, sigue la doctrina de él. Seguir a Cristo, creer en Cristo. O sea, eso es lo que significa ser cristiano. Ahora, cristianidad es una filosofía sacada de los seguidores de Cristo. Ahora, yo creo que tú prestes mucha atención, yo sé lo que tú me estás diciendo. No, es otra cosa. Ok, pero tenemos que ir punto por punto. Lo que estoy diciéndole a él, yo le dije a él, en el año 1948, los Estados Unidos destruyó Japón, ¿no? Tiró una bomba atómica, destruyó miles de gente. No recuerdo la cantidad exacta, pero eran miles de gente. Todavía están muertos, todavía están muriendo Por eso mismo, o sea. por la radioactividad. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos después? Reconstruyó Japón, Sí. acorde a ello. ¿Qué hizo Estados Unidos? Fundó una base militar en Japón. Sí. O sea, directa e indirectamente Estados Unidos controla Japón y defiende Japón de China. Ahora, ¿qué pasó hacia Japón? Una asimilación de Estados Unidos. O sea, la cultura, la forma de vivir, la forma económica, la forma religiosa incluso. Se pasó a Japón, eso es lo que estamos diciendo. El hermano acá dijo, yo dije que cuál fue el origen de la gente blanca, eso fue la pregunta que yo hice. Él me dijo que los blancos son el diablo, lo dijo él. Yo no dije eso. Él lo dijo, que eran el diablo. ¿Sí, correcto o no? Y hay tres clases de personas, que son los indios, los prietos y los blancos. Incluso los chinos. Génesis 25. Los chinos, o sea, no los chinos, sino Corea del Norte, Asia. Ellos son como los mexicanos, que son indígenas, taínos, aborígenes. Lo que pasa es que Todas las naciones están en esta vida. al estar criados en otra tierra. Génesis No, yo me voy más lejos que usted, no que la Biblia, no que la Biblia. Hoy voy de la Biblia. Génesis El moreno que usted ve aquí, que era esclavo, el primer esclavo que hubo fue blanco en Jerusalén. El blanco, ¿Cuándo fue? hace muchos años de eso. El primer esclavo. Sí, eran blancos, que construyeron la pirámide, eran blancos. Blanco. Sí, Por la Biblia dice que eran los israelitas que querían la pelea. pero el color era blanco, israelita, pero eran Tú dices blancos. que los vamos a demostrarte con la Biblia que eso es totalmente erróneo. Había negro también, pero la mayoría, Moisés era esclavo y Moisés era blanco. ¿Era blanco? Sí. Génesis, ve a Te equivocaste. Génesis chapter 4. ¿Qué color tiene Moisés? Negro. Moisés era un hombre negro, amigo, con afro. Génesis, ¿Y tú no sabes esa vaina? ¿Ustedes están hablando de colores o de la palabra de Sí, Dios? porque vamos a leer lo que dice la el Biblia. color ustedes. Vamos, no. Todos somos seres humanos. No. Mira, Yo no estoy basando Todos somos seres humanos hasta que te joden al tipo de color. No, Es del pecado. Sí, Yo no estoy hablando de te color. tratan Esa mal porque conversación tú eres llegó negro. ahora aquí. Todos los- Yo estoy probando que los israelitas eran negros. Yo estoy Está bien, está bien. Todos somos Ok, iguales. escúchame. Yo quiero que ustedes me escuchen. Yo creo que me escuchen atentamente. Colores, hijo. Nada más uno solo perfecto. Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 3. Él le dijo, échale en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Now, Dios le dice a Moisés, echa el batón que tú tienes, como Sí, sí, échale la tierra y se convierta en culebra, ¿no? para que el hombre entienda que Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano. Ahora Dios le dice a Moisés, extiende tu mano. Ayúdame.
No, extiende tu mano, o sea, pon la mano derecha. Dios le dice, extiende tu mano. O a Moisés. A Moisés. ¿Ves? y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió para ¿Usted sabe en su mano. Vamos, sigue leyendo. Presta atención, amigo. Por esto creerán que se ha apreciado Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Interrumpe eso, Jacob. tú no vas a entender lo que está diciendo, te está interrumpiendo. Ponte acá de este lado. Yo creo que tú prestas Repíteme eso atención. que lo perdí. Es que le voy a decir algo Ve, bueno. mira, tú lo confundiste a él. Tú tienes que poner el espíritu hondo. Recuerda, Dios resiste a los soberbios y a los humildes los exalta. Presta atención a lo que está diciendo eso para que tú tengas entendimiento de lo que está comenzando. En versículo 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Todos entendieron esa parte? Tenía escasez de fe. Doña, escuche, le pregunté si entendieron esa parte. ¿Le entendieron todo, no verdad? Versículo 5, por esto creerán que se ha apreciado Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, Dios dice que es el Dios de quién. De acuerdo a ese capítulo. De todo. Leo otra vez. Dios de, De Isaac, de tus Jacob. Oye, escuche, doña, no interrumpa. Dios de tus padres, Dios es el Dios de tus padres, Moisés. el Dios de Abraham, El Dios de Abraham, Bien. Dios de Isaac el Dios de Isaac. y Dios de Jacob. ¿De quién es el Dios? De eso. De ellos, ¿no verdad? Dios fue sumamente específico de quién él es Dios, ¿no verdad? Lee. Versículo 6. Te dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Ahora, Dios le dice, Moisés, coge tu mano y métela en tu seno, o sea, en la ropa. Para que vea el hueco que tiene de su crucifixión, Escucha, de su muerte. no interprete, escucha, no interprete nada, escucha. Lee otra vez aparte, Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Mete tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, Cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa. la mano de Moisés estaba leprosa. ¿Sabes qué significa leprosa? Una enfermedad. ¿Qué enfermedad es? ¿Qué hace esa enfermedad? Lepra es como llaga, se cubre. No. Leprosa es cuando tu piel, tú eres una persona que se va poniendo blanca, que se le pone mancha en la piel. Sí, por el Y se va hígado. y con un momento determinado se ponen blancos. De tilique. Eso le dicen ahora. O sea, eso es lo que es leprosa. Oh, eso es. Como la nieve. Se puso leprosa como la mía, o sea, se puso blanca. O sea, su piel se puso blanca. Eso es lo que es leprosa. Nosotros tenemos, hay muchas diferencias del leprosa. Pero la leprosa que está hablando la Biblia es de leprosa. Vitiligo. Esto es profundo. No, eso es profundo, pero si tú tomas un poquito de tiempo y escuchas la Biblia, Yo tengo que llegar porque voy a trabajar. Es un placer. vuelve para atrás, que no vamos hasta aquí. No se vaya, doña. Yo sé que usted escudriña la Biblia y yo quiero que tú prestes atención. Lee esa parte de nuevo. Presta atención, mi hermano. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa. Su mano estaba leprosa, o sea, Como la nieve. ¿qué color de la nieve? Blanco, o sea, su mano se puso blanca. No dice que tenía llaga, no dice que tenía, dice que estaba blanca. ¿Usted vio eso? ¿Usted vio eso? Su mano se puso blanca. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Ahora, Dios, después que la mano se volvió blanca, Dios le dice, mete tu mano otra vez. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Se había vuelto como la otra carne. O sea, ¿cuál es la carne opositiva No, yo leo la Biblia y la Biblia o contraria a blanca? O sea, Moisés, ¿de qué color era? Ve al Bible Dictionary. Give me the Bible Dictionary. Pero Moisés no era perfecto. No, yo no tomo la de perfecto. Todas las cosas ¿Cómo no? feas. ¿Qué Por es ejemplo, Matthew la gente 5? cataloga Matthew fea. 5. Es del pecado mío. ¿Qué es el pecado?
Lo que hacemos incorrecto. De acuerdo es a la no Biblia, ¿qué es creerle a pecado? Dios y lo que hacemos malo. Primero, ve al primero de Juan 2 y 4. Tiene Yo quiero que usted que preste creerle atención, a doña. Dios. Porque nosotros, como te digo ahorita, nosotros tenemos tantos años Dios es un nombre, pero el real, tú hablas con él. con Dios. Tú recibes revelación de él. ¿Usted recibe la revelación de Dios? Ah, es un secreto mío. Eso es secreto suyo. Vamos a ver lo que dice la De Biblia. eso vivo por fe. Ok. Ay, Tengo Primero de Juan 2 y 75 4. años. San Francisco de la- 2 y 4. No. Primer Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel. Permiso. Doña, yo quiero que usted preste mucha atención. Yo sé que usted es una mujer que tiene el sello de Dios en su mente. Yo sé que usted ama a Dios. Yo sé que usted quiere guardar todos los mandamientos de Dios. Yo sé que usted quiere quiero ir. ¿Usted quiere eso? Lee eso. Lee por la doña. Y todo aquel que tiene, no, todo aquel que comete pecado, Todo aquel que comete pecado. Estamos hablando, el punto de la conversación aquí es el pecado, ¿no, verdad, doña? Usted ha hablado del pecado. Vamos a especificar el pecado. Lee. infringe también la ley. ¿Qué es infringir? Violar. Violar, ¿no, verdad? Cuando usted viola algo, ¿es qué? Está cometiendo qué? ¿Cómo le dicen aquí? Crimen. Lee. Lee Pues, del principio. todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado comete un crimen. Lee. Pues el pecado es la infracción de la Lee ley. al paso. ¿El pecado es qué? Pues el pecado es Esa palabra es significa qué? Hecho, Esa realidad. es una especificación de qué es el pecado. El pecado es qué? infracción de la ley. Es cuando tú violas la ley. O sea, el pecado es cuando viola la ley. Somos regidos por eso, por Ok. una ley. Hechos Le llamamos bueno, Dios, como tú le quieras Ok. llamar, pero somos regidos por una ley. por las leyes. O sea, usted conoce las leyes de Dios. Hechos 29. Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Before that, go Matthew 5:48. Vamos ella dijo que nadie es perfecto, ¿no, verdad? Ahora, para nosotros para nosotros agarrar el reino del cielo, o sea, heredar el reino del cielo, tenemos que ser qué? Por lo menos seguir la ley. Matthew 5:48. San Correcto, Mateo, no perfecto. capítulo 5, Oye, yo sé que ustedes siguen a Cristo, yo sé que ustedes tienen ese celo de Dios. versículo 48. Sed pues vosotros perfectos. Cuando tú lees la Biblia y las palabras son rojas, ¿quién es que está hablando? Doña. Cuando las letras son rojas, ¿quién está hablando? Cristo. Cristo, ¿no, verdad? O sea, es Cristo que está hablando acá. Léelo del principio. Sed pues vosotros perfectos. Cristo dice que nosotros debemos ser ¿qué? Perfectos. Lee. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo dice que debemos ser perfectos. ¿Cómo nosotros podemos ser perfectos? Psalm 19. ¿Cómo nosotros podemos ser perfectos? ¿Y qué nos convierte en perfecto en una persona perfecta? Siguiendo los mandamientos de Dios. Vamos a leer la Biblia. No Salmos. creyéndole al hombre sino a Dios. Lee. Salmos capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es perfecto? La ley de Jehová es La perfecta. ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Que convierte el alma. Convierte, o sea, transforma la forma de tu pensar. El testimonio de Jehová El testimonio de Dios, o sea, toda la historia que está en la Biblia, ¿ve? es fiel. Es fiel, es seguro. Y verdad. Que hace sabio al O sencillo. sea, la persona simple, nosotros somos un pueblo sencillo. Dios dice que cuando uno empieza a guardar las leyes, uno pasa de ser una persona simple, sencilla, bruta, ignorante, eso es lo que significa sencillo, a una persona sabia. ¿Entiende ahora? Ahora ve Éxodo 20. O sea, estamos hablando de la ley. De la única forma que somos perfectos guardando las leyes. De una forma que podemos heredar el reino del cielo es cuando guardamos que seamos perfectos. ¿Es cierto o no? Sí. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo Dios dice, esa es una de las leyes de Dios. Para santificar. Acuérdate del día de reposo, ¿eh? para santificarlo. ¿Ok? 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Ahora, Dios dice, en 6 días tú estás supuesto a trabajar, ¿no? ¿Lee? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu El Dios. día séptimo es sábado. Si tú ves un calendario, si la gente está más confusa, que no sabe cuál es el día séptimo, mira un calendario y mira cuál es el día séptimo del calendario. ¿Cuál es el día séptimo del calendario? Domingo. No, sábado. El domingo es el primer día de la semana. Nunca un calendario, mira. Oh, sí, sí. Ok. ¿Ves? No hagas en él obra alguna. No podemos trabajar en ese día. Usted guarda el sábado, por ejemplo. Usted guarda el sábado. No sé. Recuerde, Dios, Dios dice, deja de adorar. Santiago,
de adorar el sábado, dice últimamente, después de Cristo, y sígueme a mí, créeme a mí, nada más. ¿Cristo dice eso? Es que somos Revelación tercos, 14 y que somos 12. tercos. Vamos a ver lo que dice Dios, ¿verdad? A lo que dice Cristo. ¿Por qué? Recuerda, si uno tiene una revelación de Dios, un Yo contacto. conozco el sabatismo, yo nací ahí, me crié ahí. Usted nació, pero usted lo guarda el sábado. Yo no, yo no, ¿Por qué usted no lo guarda? porque yo aquí guardo a mi padre. ¿Cuál es la ley de él? Revelaciones 14 y 12. Vamos a ver lo que dice. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Vamos a ver lo que dice Dios por medio de Cristo. Lee. Aquí está la paciencia de los santos, Aquí está la paciencia de nosotros los santos de Dios. ¿Ve? los que guardan los mandamientos. ¿Lo guardan qué? Los mandamientos Los mandamientos de quién? de Dios. De Dios. O sea, el sábado es un mandamiento de Dios. Porque él lo hizo La para paciencia, nosotros, doña. al hombre. No sea rebelde. Exacto, pero tiene que seguirlo. Lo hizo. ¿Tiene que seguirlo o no? Descansaran un día en la semana. Pero tiene ¿Cuál es el que día que seguirlo. debemos de No descansar? es saberlo, sino hacerlo. ¿Cuál es el día que debemos descansar de acuerdo a la Biblia? No de acuerdo a su propia imaginación, a la Biblia. El sábado, El desde sábado. el viernes a las 6 de la tarde. No, no el viernes a las 6 de la tarde. Desde que se va a acabar. Desde que el sol se baje completamente. se haga. Porque el sol se baja ahora, ¿a qué hora? A las 9:30 de la noche o a las 9:15 por ahí. O sea, no es una hora. Dios, el tiempo de Dios completamente diferente. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted celebra Navidad, por ejemplo? Pero quítame esa joroba de ahí. No, pero yo le hago una pregunta. ¿Usted se siente gravoso de los mandamientos de lo que estoy hablando de la Biblia? No. Ok, no gravoso. O sea, yo le estoy preguntando, ¿usted guarda Navidad? Navidad. Sí. ¿La celebra? No. ¿Usted no celebra Navidad? ¿Usted no celebra Navidad? Bueno, depende. Usted no mata un pollito, pero no me celebra. Recuerde, sea su palabra sí o no. Para reunir a familia. Ok. Ahora, yo quiero que usted me diga, la Navidad, celebrar la Navidad está en la Biblia. Yo creo que Sí, no. ¿a dónde está? Que Dios o Cristo dijo que celebra la Navidad. ¿Dónde está en la Biblia? Para nosotros buscarla ahora que tenemos la Biblia aquí abierta. Ya yo entendí. No, no, no. De Moisés para acá. Pero, amiga, yo estoy hablando, es una pregunta. Navidad es supuestamente, ¿qué representa la Navidad? ¿Qué representa la Navidad? Vamos a ser El sinceros. nacimiento de Cristo. Ok. De acuerdo a la Biblia, Cristo nació el 25 de diciembre. Nadie sabe esa fecha. Nadie sabe, ok. Tú escuchaste, recuerde, vean Nehemías 8 y 8. Tú recuerdas que yo empecé a hablarle de la Biblia a él con una escritura, ¿no verdad? Nehemías 8 y 8. Yo quiero que usted preste atención a esa escritura. Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. O sea, los profetas, los sacerdotes de Dios leían en el libro de Dios, o sea, el libro de la ley y la Biblia, claramente. Nosotros leemos la Biblia claramente, no hay confusión en lo que nosotros hablamos. Es totalmente seguro y claro. ¿Lee? Y ponían el sentido, Y poníamos el sentido de lo que estamos diciendo de acuerdo a la Biblia, de modo que entendiese de modo que las personas entendieran lo que estamos hablando. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, enseñándoles que nosotros no, la mayoría de nuestro pueblo no entiende la Biblia. Y nosotros seguimos tradiciones de hombres, la cual la Biblia Pablo en el libro de Colossians 2:8 dice que no sigue las tradiciones de los hombres. Ahora, la Navidad, el nacimiento de Cristo, dicen que Cristo nació el 25 de diciembre. Eso es totalmente erróneo en la Biblia. El que nació el 25 de diciembre, ¿quién fue? Nimrod. Nimrod fue el primer rey del mundo. El primer hombre que se opuso a Dios. Y las personas empezaron a seguir al Nimrod y crearon lo que se llama el nacimiento de Nimrod. O sea, que volvió de la muerte y cogió el nombre de Tamuz. Cuando tú lees el libro de Ezequiel, tú vas a escuchar el libro de Tamuz. Ok, Nimrod fue el primer rey del mundo. Ajá. Ve a Génesis 10. Mira, la verdad es que tres mandamientos poderosos. Dígame Amar a tu cuáles Dios, son. A Jehová tu Dios. Ok. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Ok. Va a cortarte. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ok, Sí, pero ¿qué hay Amor. Ok, Hay más. ok. Son tres. Oye, No, escúcheme, no. doña. Escúcheme, Y doña. ahí, ya, y el De ahí se desciende toda la ley. Es que tú no puedes coger lo que te le conviene. 21:27, Mateo 21. Ahí Óigame, está el desafío. óigame lo que le voy a Usted o decir. baila o no baila, pero no puede tener así ya. Ahí. Exacto. Doña, mire. ¿Cómo? Usted dice que el primer mandamiento de Dios, el primer mandamiento más grande. Dios Escúcheme, da doña. entendimiento. Escúcheme. El mandamiento más grande que usted acaba de mencionar es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿No verdad? ¿Y cómo nosotros amamos a Dios?
Esa es la pregunta. Claro, ¿Cómo usted ama a Dios? respetándolo, mínimo. Respetando a mis hermanos, todo. Yo veo a Cristo en cada rostro de ustedes, de todo. La pregunta que yo le hice a usted, doña, yo creo que usted presta atención a lo que estoy diciendo. ¿Cómo usted ama a Dios? Pero ahí yo amo a Dios sirviéndole a los demás. Recuerda, entonces son mandamientos. Entonces, amar al prójimo como a ti mismo es lo que usted dice que usted hace, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo Pero amamos a ¿qué hay que Dios? hacer? Lo dice la palabra. O escúcheme lo que estoy diciendo. Yo creo que usted presta atención claramente. ¿Recuerda? Su Nosotros hijo, hablamos ¿cómo le claramente. muestra a su hijo que la ama a usted? Bien. Una buena pregunta. Si usted le dice a su hijo, vete a bañar y él no se baña. Está desobedeciendo. O sea, no la ama, ¿no? ¿Verdad? Desobediente. O sea, el amar a Dios es que Por hacer eso que. es que este mundo está así por la Por eso. desobediencia. Escúcheme. Está diciendo lo mismito, que está diciendo que nada más son 3 y hay más. ¿Qué es lo que le voy a decir, doña? Usted dice que el mandamiento más grande de la Biblia es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? ¿Verdad? Ahora, vamos de acuerdo a la Biblia, ¿cómo nosotros amamos a Dios? Lee. 1 Juan, capítulo 5, versículo 3. Yo quiero que usted preste atención con eso. Juan fue uno de los apóstoles de Cristo, ¿no? ¿Verdad? El apóstol que Cristo amó. Sí. ¿Es cierto o no? ¿Cierto? Sí, después que persiguió la Pues iglesia de Dios. No, Juan nunca persiguió a la iglesia de Dios. Pablo sí. Juan nunca persiguió a la iglesia de Dios. Juan fue uno de los 12 discípulos de Dios. Pablo sí persiguió la iglesia en un tiempo. O sea, estamos hablando de Juan. Juan fue el apóstol que Cristo amó. De los 12 apóstoles, Juan fue el apóstol que Cristo Es el más amó. sol que me está poniendo. Ok, no importa. Por eso mismo, corregirlo para que tengan conocimiento. Lee otra vez. Pues este es el amor a Dios. Juan va a especificar cómo nosotros amamos a Dios. Usted y yo, no se vaya. No tiene que irse, lee. Póngase la sombra, está bien. Que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo nosotros amamos a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Shalom, Israel. I'm Elder Nathaniel, Israel United in Christ. YouTube likes to shut our channels down, as some of you have noticed, ever so often. Subscribing to join IUIC will assure you will always stay connected to our YouTube accounts. We want to do our best to make sure this truth gets out. Please click and join our subscriber YouTube channel called Join IUIC to stay linked to all of our videos. So again, please make sure you subscribe to this Join IUIC channel to get your latest updates on all our YouTube channels. Shalom.